Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, el ciclo de conferencias informales que el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna organiza desde el año 2011. En esta segunda charla de la 13ª temporada, 95ª en el cómputo global, pues vamos a hablar de arqueología, ya que este tipo de actividades no se limita, digamos, al ámbito de las llamadas ciencias exactas, ciencias puras o similares, sino que alberga un concepto amplio que es el de todas las ramas del conocimiento. Y el tema va a ser miradas escépticas de la arqueología en Canarias, desde el peso de los relatos versus el registro arqueológico, apuntalando territorios del discurso. Y quien la va a impartir es ni más ni menos que la persona que tenemos aquí, que es María de Carmen, Carmina del Arco Aguilar, que es actualmente profesora honoraria de la Universidad de La Laguna, pero que hasta el año pasado, creo que hasta septiembre de 2021, pues fue catedrática de la casa, especializada precisamente en el tema de esta charla. Como ven, el hecho de haberse jubilado, que como se recuerda constantemente proviene de júbilo, no la ha hecho que se haya desvinculado de las actividades de carácter académica, de participar en esta hermana pequeña, desasistida y no muchas veces bien considerada de la ciencia, que es la divulgación, y por eso le agradezco que esté hoy aquí con nosotros. Carmina, muy buenas noches y muchas gracias por prestarte a dar esta charla. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, sobre todo, agradecerte por haberme traído hasta aquí como compañero, como profesor al que admiro en toda su gestión y en toda su proyección divulgativa, un compromiso inmenso que a muchos nos puede aturdir, que nos saca de nuestra esfera, pero que obviamente es fundamental, ¿no? Entonces, sin más dilación, yo voy a abrir la pantalla para hacer la presentación correspondiente e iniciar la misma, ¿no? A ver, espero que veáis sin problema. Es correcto, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues he pensado, obviamente, y sopesado de qué debería hablar en esta ocasión y sobre todo en un ámbito que desde mi punto de vista lo que trataría de presentar y cohesionar pues son perspectivas escépticas, miradas críticas sobre cómo ha transcurrido la disciplina a la que he dedicado pues 48 años de mi vida personal, formativa y luego también de transmisión del conocimiento. Obviamente, hablar de miradas escépticas en la arqueología supone hacer un repaso por la historiografía, por distintos campos, por llegar a transmitir la idea de cómo se ha ido formando el conocimiento que tenemos de la arqueología en Canarias o la reconstrucción de las culturas canarias antiguas. Y son miradas escépticas que obviamente pueden tener distintas perspectivas. Puede corresponder a una visión o una perspectiva crítica, sopesada, de cómo se han construido esos relatos o esos discursos, observando cuáles son los vacíos de conocimiento existentes. Puede ser una mirada crítica de cómo nos ha lastrado, por decirlo de una manera muy, muy gráfica, el pensamiento anterior, pero también en las miradas escépticas de unos y de otros, a veces se esconde también el trasiego de la pertenencia a distintos grupos, y no necesariamente grupos teóricos con unas orientaciones diversas, sino simplemente grupos a veces de afinidad, ¿no? Donde pueden llegar a funcionar pues en las estructuras de relaciones profesionales en todos los campos, pues pueden llegar a surgir tensiones, discrepancias o a veces la negación del otro per se, simplemente, ¿no? Entonces es un conjunto de ideas, de manifestaciones que yo os traigo con la idea
de que vosotros podáis también repensar cómo hemos reconstruido esa cultura. Para conocer sobre todo ese proceso, es importante saber cuáles son las bases que se han manejado para la reconstrucción cultural de las sociedades antiguas que habitaron Canarias. De tal manera que se trata de un pasado muy remoto, donde la vía fundamental es la arqueología para la investigación, pero también contamos con otro tipo de fuentes debido a que estas sociedades antiguas fueron muy largas en el tiempo y de hecho van a permanecer hasta la Baja Edad Media, cuando se produce el descubrimiento o el redescubrimiento del archipiélago y la integración de las islas a la corona castellana. En ese momento se van a consolidar una serie de relatos relativos a ese descubrimiento de grupos humanos que generan al que lo observa un asombro particular, porque son formas de vida diferentes a las que han conocido, ¿no?, en el mundo de procedencia. Y son relatos que en definitiva lo que muestran es la mirada de observación peculiar de ese otro que llega al territorio, que se identifica con aspectos más sobresalientes, que destacan por esa diferencia y que desde luego van a intentar en algunos casos explicar de acuerdo a su bagaje cultural. De tal manera que si leemos esos relatos, por ejemplo, se habla o podemos percibir que hay sociedades jerarquizadas, se habla del rey o de una jefatura, se habla de los hidalgos, se habla de los escuderos, etcétera, etcétera, porque lo que se está trasladando es la visión del que viene de una sociedad bajo medieval. Por otro lado, son relatos que muestran peculiaridades de las formas de vida de esos primitivos habitantes, pero desde luego desde una visión que corresponde a la etapa final de la vida indígena o de la vida de esas sociedades, ¿no? Con lo cual, lo que plasman son pues aspectos peculiares que les han llamado la atención a los que llegan a esta conquista. Dentro de esos relatos de descubrimiento, las fuentes son muy diversas. Yo simplemente os voy a mencionar algunas cosas que algunos os podrán sonar. Son primeras crónicas o relatos de las exploraciones que se producen anteriormente a la época de la conquista, al menos un siglo largo antes de la conquista, y que en ellas están pues progresando en el reconocimiento del territorio, gentes de muy diverso origen. Hay gentes que son de la corona aragonesa, que son mallorquines, otros son de origen portugués y desarrollan pues actividades de prospección, de apertura de nuevos espacios, dejando menciones relativas al ámbito de Canarias. Un segundo grupo son las crónicas propiamente de la conquista, donde la primera gran crónica es el relato de Le Canarien, que es la crónica normanda del archipiélago, una crónica que se inicia en 1402 y que tiene luego un largo recorrido, que sabemos redactada por la clase sacerdotal que llega a las islas en esa expedición, Pierre Bontier y Jean Le Verrier, y de la cual vamos a conocer dos versiones. Una que pertenecen a los dos conquistadores que llegan al archipiélago. Uno es Gadifer de la Salle y otro Jean de Betancourt, que bueno, pues que se terminará convirtiendo como el señor de las islas conquistadas. Otro gran grupo de crónicas, ya como un ciclo de conquista de valor más amplio, porque hace alusión al resto del archipiélago. Le Canarien se centra fundamentalmente en las dos islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura. Corresponde a crónicas de la época de la conquista realenga,
ha dejado de ser una conquista sobre todo señorial, y recopilan versiones diferentes sobre distintos textos centrados particularmente en Gran Canaria, pero que tienen igualmente referencias al resto del archipiélago. Posteriormente tendríamos un tercer grupo de relatos que podríamos considerar las primeras historias generales, donde se van fundiendo distintas noticias, ya con un conocimiento bastante más amplio del archipiélago, donde yo he querido destacar esos tres textos, el de Leonardo Torriani, el padre Alonso de Espinosa y el de Abreu Galindo. Obviamente son tres textos que tienen un diferente origen y diferentes razones para su ejecución. Por un lado, tendríamos el de Torriani, que lo que va a realizar como ingeniero es una valoración de la necesidad de hacer fortificaciones en el archipiélago, y que a la par que realiza esa evaluación, pues hace una síntesis del conocimiento que se tiene de esas sociedades antiguas y además de las características, sus formas de vida, etcétera. Con Leonardo Torriani tendríamos además la primera imagen gráfica del archipiélago. Bueno, pues por los planos que deja de las ciudades, de las costas, de las fortificaciones, pero también de las recreaciones que hace sobre distintos aspectos de esa cultura, culturas antiguas. En el caso de Espinosa, el origen de su relato es centrarse en conocer qué ha sucedido con esa imagen de Nuestra Señora de Candelaria, el entorno de su descubrimiento, todas sus actuaciones o los milagros que se le atribuyen, pero en relación a ello lo que hace es estudiar profundamente también o plasmar características sociales, económicas, costumbristas de los indígenas exclusivamente de Tenerife. Es decir, sería un relato centrado exclusivamente en los guanches. Y en tercer lugar tendríamos la obra, una gran historia general, la de Abreu Galindo, que se recrea en todo ese conocimiento de todo el archipiélago y también del propio proceso de conquista. Junto a estas fuentes tenemos otras fuentes más vagas, que son fuentes literarias antiguas, en la antigüedad, donde por un lado está todo ese conjunto de relatos mitológicos que nos hablan del lejano occidente, del lugar del ocaso o de las Hespérides, donde se pone el sol, donde se sitúan pues ese repertorio de manifestaciones como es la existencia de un lugar idílico, los Campos Elíseos, donde están las almas de los afortunados, etcétera, y de una perspectiva de esas referencias al occidente con una ubicación física de unas islas, de esos bienaventurados o de esos afortunados, según utilicemos, ¿no?, las terminologías griegas o latinas, las Mascaros Neso y las Fortunatarum Insulae, va a pasar a transformarse en la idea de que en este territorio atlántico existirían unas islas afortunadas, en la cual obviamente entra un aparato de discusión de si, de hecho, en qué momento se puede hablar exactamente de lo que reconocemos como Islas Canarias o Islas Afortunadas en la época antigua, o por el contrario, estaríamos en un universo más amplio de fondo mitológico, donde en general se referiría a las islas macaronésicas, ¿no? Junto a ello, pues hay pequeños relatos de la antigüedad que los contemplamos en distintos relatores, escritores, como Estrabón, como Plutarco, cuando nos habla de la vida, en la vida de Sertorio, las referencias que hace a él, al conocimiento de que unos marinos que habían estado en las Islas Afortunadas, llegando a Cádiz, cuentan
de las características de esas islas y sobre todo el relato más conocido, más próximo, diríamos, más certero para un conocimiento real del archipiélago en esa antigüedad, lo tendríamos en el relato de Plinio el Viejo, que habla de la existencia de un conocimiento de islas atlánticas que reciben distintas denominaciones. Por un lado son las Hespérides, por otras son las Afortunadas, y que compilan una información de diferentes periplos de navegación que se sucederían en este territorio. Sería el relato de Ceboso o el relato de Juba II, que ya permiten materializar efectivamente que hay un conocimiento del archipiélago en un momento que estaríamos en relación con Juba II y por lo tanto en el tránsito finales del siglo I antes de la era y tránsito al siglo I de la era. Y junto a ello pues existen otros relatos más difusos que son los denominados periplos, donde los investigadores han discutido hasta la sociedad sobre su veracidad y que están relacionados todos ellos con viajes de exploración en el entorno del continente africano. Viajes de exploración que unos son antiguos, que estarían relacionados con navegantes fenicios y un poco más recientes con navegantes púnicos como el periplo de Janón o ya en un periodo avanzado cerca, ¿no?, del dominio de estos territorios ya por los romanos. Por lo tanto, con todo ello, lo que en gran medida ha sucedido es que el primer gran grupo de textos, esos relatos de la conquista, proporcionan una enorme información sobre esas sociedades, una información que en gran medida, como os digo, es selectiva, porque cada relator va a expresar determinadas parcelas que le sorprenden y sobre todo para una reconstrucción completa de las culturas es selectiva porque necesariamente está dando la etapa final del desarrollo cultural. Pero en gran medida, todo ese conjunto de relatos de la época de la conquista o las primeras historias generales se convierte en el paradigma de lo que es cierto, de lo que es veraz. Yo muchas veces digo, es como si fuese la Biblia. Es inadmisible ir contra los preceptos que en ella se contienen, durante mucho tiempo, obviamente. Entonces, eso ha lastrado profundamente el desarrollo de la reconstrucción de las culturas canarias. Por otro lado, en este otro tipo de fuentes, el tipo, digamos, de periplos, están tan discutidos y en todo caso son o es tan precaria la información que deriva del conocimiento directo del archipiélago que de ellos, digamos, aunándonos con aquellos indicios de certeza de unas prospecciones náuticas en el entorno del continente africano, diríamos que en algún momento efectivamente debieron tropezar con Canarias, llegaron a Canarias, conocieron algunos aspectos del archipiélago, pero no es significativo el volumen de información que nos proporcionan. Y casi en gran medida pasa igual con lo que podemos considerar las fuentes clásicas, ¿no?, las fuentes literarias de época grecolatina, donde siempre son consideradas como una información relativamente corta. En paralelo a ello tenemos las fuentes arqueológicas. Y sí que habría que decir que la arqueología en Canarias es una disciplina bastante temprana, porque se pone en marcha, más allá de los conocimientos que pueden quedar reflejados en
algunas historias generales. No he mencionado, por ejemplo, a Viera y Clavijo, ¿no? Porque para la reconstrucción cultural tampoco es tan significativo. En definitiva, Viera y Clavijo lo que hace es hacer una recopilación global de las fuentes existentes en ese momento, aunque da algunas noticias de la existencia de hallazgos arqueológicos, pero de hecho la parcela, digamos, de investigación arqueológica de lo que serían unas búsquedas, de lo que sería un intento de reconocer vestigios de ese pasado como disciplina, pues se emprende a mediados del siglo XIX, que es un momento donde se está constituyendo como tal, como ciencia en otros ámbitos, en el ámbito europeo, ¿no? Europa centro-occidental, donde están los momentos, ¿no?, de lucha en reconocimiento del hombre fósil, de la antigüedad del hombre en la Tierra, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo debemos, pues, a una serie de individuos que tenían una formación generalmente universitaria, casi todos ellos eran médicos o eran muy aficionados al mundo de las antigüedades, y que enlaza con la puesta en común de los hallazgos materiales que se estaban produciendo en el archipiélago, particularmente restos humanos y especialmente cráneos, en una etapa donde lo que prevalecía era la sistematización a través del cráneo, pues en gran medida porque en definitiva el cráneo es la parte esquelética de mayor dureza y por lo tanto predominaba lo que llamamos la craneología, que permitía identificar pues tipos humanos y clasificarlos en razas y asociar a esas razas unas manifestaciones determinadas. En ese sentido, pues tanto Berthelot, Sabino Berthelot, como Chile Naranjo, como luego Bettencourt Alfonso, en ese perfil de investigadores avesados en el mundo por los dos últimos, en el mundo de la medicina y en los estudios anatómicos, habían proporcionado cráneos canarios a gabinetes de antigüedades europeos con una idea de contrastar y observar en ellos esos rasgos fisiológicos que en teoría les aproximaban a la raza de Cromañón, que en ese momento acababa ese hombre de Cromañón, se había descubierto en Europa. A partir de ahí comienzan las búsquedas de materiales, unas búsquedas que parten sobre todo de los relatos de la época de la conquista. Quiero decir que intentar identificar lo que caracterizaba a las culturas canarias venía ya recogido por lo que esos textos nos decían. Obviamente, desde aquel entonces hasta el presente, la arqueología ha generado unas metodologías propias, estudia no solamente los macrorestos, sino estudia los microrestos, clasifica la cultura material, clasifican los ítems biológicos que permiten determinar pues, aspectos relacionados con el medio ambiente y aspectos de relaciones de explotación de ese medio ambiente por las culturas. En este caso, las culturas canarias. Obviamente, los trabajos de campo comienzan a manifestar lo que yo llamo un patrimonio arqueológico emergente que poco a poco va a venir, por supuesto, ampliando el espectro de lo que relatan esas fuentes escritas, pero también llevando a la contradicción de lo que relatan esas fuentes. Y ese es uno de los problemas a la hora de admitir los indicios que en esos registros aparecen o van apareciendo, porque los relatos antiguos, esos relatores de la época de la conquista, no lo contemplaban. Y si los relatores no lo contemplaban, no podía ser.
Obviamente eso implica estudiar los yacimientos con una arqueología de campo y una metodología precisa. Aquí tenéis una imagen de la cueva de Don Gaspar en Icod de los Vinos, que presenta a simple vista, veis que tiene un paquete estratigráfico, con lo cual eso significa que se está ocupando durante mucho tiempo y que en cada uno de esos pequeñas unidades sedimentarias que la componen, vamos a poder identificar registros de interés para una reconstrucción y que suponen, obviamente, empezar a obtener una serie de resultados que, como veremos, son resultados que cuando se trasladan a los especialistas o a la comunidad científica, se pone en duda el carácter del propio yacimiento. O sea, eso no puede ser porque las fuentes no lo cuentan, los relatos de la conquista no lo cuentan, ¿no? En ese yacimiento que hemos visto anteriormente, la cueva de Don Gaspar, que se excavó en un proyecto que yo dirigía, nos apareció por primera vez en Tenerife, en un registro arqueológico, semillas de cebada, de trigo, de mocán, etcétera. Cuando yo comuniqué a Luis Diego Buscoy, que en aquel entonces era director del museo, que había aparecido trigo y cebada, me dice, no puede ser porque ya sabemos que los aborígenes no tenían trigo. Que no, don Luis, que hay un yacimiento que está perfectamente estudiado, etcétera, etcétera. Y lo mismo con cualquier indicio que apareciera. Eso ha vuelto a suceder mucho más recientemente. Si la cueva de Don Gaspar fue en el año 75, en 2012 no, iniciamos un trabajo arqueológico en el taller de Púrpura de Lobo, que está perfectamente cohesionado y está en disposición primaria, es decir, que no ha sido alterado, que tiene diferentes estructuras, etcétera, etcétera, lo veremos. Y lo que se plantea es, no puede ser un lugar romano porque ya sabemos que los romanos nunca estuvieron en Canarias. Y en todo caso, bueno, pues quizás es los restos de un pecio, que es decir, de un naufragio que el mar ha arrastrado a la costa. O sea, que no se plantea cuál es en gran medida los elementos que se registran y cómo se registran, sino no puede ser porque esos relatos no nos cuentan o hasta ahora no sabemos de esa cuestión. Y en definitiva, no sabemos, pero por ese saber también acumulado, que como os decía, se empieza a definir a través de los relatos y en el siglo XIX. ¿Y qué sucede? Pues que lo que se selecciona como válido a través de esos relatos es que son gente que viven generalmente en cuevas, que entierran en cuevas, que no tienen escritura, que no tienen metales, que elaboran cerámica, manufacturas cerámicas, pero las hacen a mano, es decir, no las hacen a torno, que tienen una economía mixta, fundamentalmente ganadera y en algunos casos agrícola, y que viven de espaldas al mar. Y con todos esos elementos, no metales, y una economía de producción ganadera agrícola, pero más ganadera y no escritura, lo que se plantea es que son culturas neolíticas en la sistemática de ordenación de los tiempos del pasado, ¿no? Donde en aquel momento las culturas neolíticas pues se definían fundamentalmente porque la tecnología de la piedra era una tecnología tallada pero también pulimentada, y en Canarias habría esa tecnología pulimentada. No se habría llegado a la edad de los metales, pero sí ya existía una manufactura cerámica bastante groseras, poco elaboradas, a pesar de que después nos encontremos en el registro una diversidad que habla efectivamente de una elaboración a mano, pero un proceso
bastante complicado en cuanto a su elaboración o su decoración, que permite señalar pues, que no se trata de una producción de carácter muy arcaico, y después por una economía de producción bastante primitiva, donde va a privar el pastoralismo frente a la ganadería, ¿no? Y junto a ello, pues comienzan a estudiarse sistemáticamente los cráneos y a hacerse la clasificación. Y ese modelo de culturas neolíticas es el que ha imperado durante toda la trayectoria de desarrollo de esta disciplina o de la arqueología en Canarias, hasta el punto de que hemos venido hablando de culturas prehistóricas, como correspondiente a una etapa anterior también al desarrollo de la escritura. Lo cierto, obviamente, que la investigación va proporcionando un conjunto de herramientas metodológicas que permiten afinar en cuanto a esa atribución, pero sin embargo todavía seguimos viendo en la producción investigadora que se habla de las culturas prehistóricas canarias, o en otros casos eh, mm, utilizando un término acuñado en época franquista, que es el de las culturas prehispánicas canarias. Es decir, no definiendo a las culturas per se, por lo que pueden ser en sí mismas o por lo que consideramos en la interpretación que pudieran haber sido, sino por quién las sustituye. Sería el mismo modelo que cuando sobre las culturas del continente suramericano hablamos de culturas precolombinas y aquí les adjudicamos el prehispánico, ¿no? Realmente el desarrollo y la aportación, ¿no?, de distintas metodologías, pues nos va llevando que tenemos otros indicios. Hoy sabemos que en todas las islas pues hay economías mixtas, agropecuarias, más que hablar de ganadero agrícola, que no son culturas ágrafas, que tienen una fuerte proximidad, ¿no?, en el desarrollo temporal, que son más próximas a la consideración tradicional de contextos antiguos del mundo neolítico, y a partir del relato, además, se nos van a trasladar otras ideas que han impregnado todos los discursos, pero lo han impregnado prácticamente sin ninguna crítica, ¿no? Una de ellas es la visión de que son sociedades que no navegan en el momento de la conquista, es decir, que carecen de tecnología náutica, que no tienen relaciones entre sí y que además hablan distintas lenguas. Y eso obviamente se transforma en una verdad absoluta que va a tardar mucho en reflexionarse sobre que esa visión de el 1500 o del siglo XV, y en todo su desarrollo largo mientras se está produciendo la conquista, esa visión no tiene por qué haber sucedido durante todo el tiempo de ocupación antigua del archipiélago por estas sociedades, que pueden haber habido modelos y estadios muy diferentes, ¿no? Se convierte, como os digo, en una verdad asumida que lo que fabrica es que las islas son islas, pero profundamente, es decir, que están en un aislamiento, que están encerradas en sí mismas. Y a partir de ahí eso pues va a generar una articulación de ideas, como que si no conocen navegación es que no la conocieron nunca, por lo tanto tuvieron que llegar a las islas por una navegación de fortuna. Surge ese modelo de arcas de Noé, es decir, que son pequeñas barquitas donde vienen pues unos grupos biológicos, humanos, animales y plantas, obviamente en las situaciones idílicas que van a favorecer su progresión una vez hayan arribado a un archipiélago que desconocen previamente.
Es decir, que sería efectivamente un modelo de una navegación de fortuna, o utilizando otro modelo que sería, se ha producido una deportación a las islas. En este caso se relaciona con la leyenda que aparece en los relatos de las lenguas cortadas, es decir, de deportados que habrían llegado al archipiélago y se les habría cortado la lengua en castigo a todos. Y eso a la par mantenido en una historiografía que dice que esa deportación habría estado relacionada con el mundo romano, pero sin embargo no puede haber nada de Roma en Canarias. Y con ello se terminan formulando dos grandes paradigmas que se instalan perennemente en la arqueología, es que lo que tenemos es culturas insulares, es decir, gente que está aislada y por mecanismos luego de adaptación, ese aislamiento pues se va consolidando y se pueden llegar a establecer diferencias entre unas islas y otras, y en definitiva un aislamiento perenne y secular de todas esas culturas. Y sin embargo hay cosas que comienzan a registrarse, que comienzan a aparecer y que nos tendrían que hacer reflexionar. Uno de ellos es la presencia de grabados rupestres en el archipiélago, donde vemos distintas tipologías de embarcaciones. Están grabadas, por lo tanto, en rocas de tierra, y eso significaría el uso de unas técnicas, en unos casos de picado o abrasión, en otros casos de incisión, pero que al menos habría que considerar que están grabadas, si admitimos que son aborígenes, pues que están grabadas por gentes de las islas que observan que algo está sucediendo en su entorno, es decir, que observan que hay navegaciones que rodean de vez en cuando el territorio que ellos ocupan, ¿no? Los peñascos que ellos ocupan. En esa tipología podemos encontrar grabados como los de El Cercado en La Palma, que tendrían unas características de naviformes asociados al mundo púnico, o otros grabados más esquemáticos de Fuerteventura, en el barranco de Tinojay, o este otro del Camino Viejo de Candelaria, aquí en Tenerife, que reproduciría una nave romana. U otros grabados también de hipo y de tipo púnico, o lo que se denominan barcos de junco, también existentes en Tenerife, en la zona del norte, en las Barandas. Eso querría decir en gran medida que durante un cierto tiempo, y esos naviformes se asociarían a esas navegaciones de un mundo púnico y romano, podríamos decir al menos desde el siglo IV antes de la era hacia adelante, hasta después de la era, que por el archipiélago está trasegando gente y por lo tanto no hay tanto aislamiento durante ese periodo, es decir, que hay unas opciones a una conexión con el exterior. En paralelo, ¿qué nos están diciendo de los tiempos las cronologías absolutas? En la actualidad existe un gran debate sobre esas cronologías absolutas, unas cronologías que son más antiguas, en lo que hace antiguas en cuanto a su obtención en tiempos de la investigación, pero antiguas también cronológicamente. Nos hemos movido durante mucho tiempo, obviamente con cronologías relativas. Es también paradigmático un trabajo que presentó Pellicer Catalán, que fue el fundador de nuestro departamento de arqueología en los 70, mediados de los 70, donde señalaba cuáles eran los rasgos culturales del archipiélago y cómo, comparando esos rasgos culturales con lo que sucede
en el vecino norte de África y área sahariana, habría que considerar que el archipiélago no pudo poblarse antes de la mitad del primer milenio antes de la era. De tal manera que se convirtió como un muro, S500 antes de Cristo, antes de la era, en la consideración de que la mayor parte de los paralelos llevaban a una época posterior. Las cronologías absolutas han venido obteniéndose, como os decía, en distintos tiempos. Hay unas cronologías que son más viejas, cronologías que están hechas casi siempre o sobre restos humanos o sobre muestras de carbón, y que hoy en día, en gran medida, algunas de ellas no se consideran con un término muy peculiar que hoy se llama higiene radiométrica o higiene radiocarbónica, porque no se hacía en aquel momento de los carbones que se mandaban a datar, no se hacía previamente su caracterización para determinar la especie vegetal a la que pertenecía, y la consideración de que algunas especies vegetales pues tienen un rasgo en su ciclo vital que puede envejecer las muestras, y por lo tanto algunas de estas muestras pues están, de las que tenéis aquí mismo en pantalla, están, digamos, en estos momentos en revalorización. Sobre otras de ellas, al ir acompañado de determinadas manufacturas muy características que son exógenas a las culturas canarias, como serían las que aparecen en el cordón litoral de La Graciosa, las que aparecen en el Bebedero, las que aparecen en Buenavista o las que aparecen en Lobos, nos llevarían a considerar que efectivamente en el archipiélago al menos hay gente en el inicio del primer milenio antes de la era. Podemos considerar que es cierto que la mayor parte de las dataciones se concentran después de la era, pero también es cierto que derivan de porque a partir de esos momentos va a haber más población en las islas, ¿no? Veremos estas cuestiones, pero tenemos sobre todo que es en este sector de La Graciosa, de Lanzarote, y luego ya con una profundidad hacia el interior del archipiélago, pero sobre todo en el noreste, donde tenemos esas cronologías antiguas. Aquí veis, y lo veremos a continuación, el cordón litoral de La Graciosa, vemos el yacimiento de Buenavista en Lanzarote, y aquí el yacimiento de Lobo. Es importante, aunque obviamente no tenemos tiempo para tratarlo, reconocer que el proceso de poblamiento en el archipiélago tiene que haber sido un proceso pautado, un proceso con un diseño y una estrategia que habría llevado a trasladar, a llegar, a alcanzar el archipiélago y progresar en la colonización del mismo, en un momento que indudablemente tuvo que ser anterior de la era y que supone la consolidación y la estabilización de esas poblaciones con un verdadero éxito, porque en definitiva, cuando se produce la conquista del archipiélago, todas las islas están en ese momento en su capacidad de carga, ¿no? Existen otros registros en el archipiélago que nos hablan de que efectivamente no hay ese aislamiento. Desde mediados de los siglos 60, perdonar, de los años 60 del pasado siglo, comienzan a localizarse hallazgos subacuáticos en distintos espacios, ¿no?, de los territorios insulares, que van a sufrir un largo debate, desde las primeras clasificaciones de Serra Raffol, García Bellido, Pellicer, y posteriormente ya una literatura más próxima, con Mederos y Escribano, o Tejera y Chávez, o Atoche y su equipo, que permiten e inician una discusión sobre la atribución de esas piezas. Para algunos son considerados vestigios raros, anómalos de navegaciones en el archipiélago,
pero probablemente con una adscripción bajo medieval, la consideración que pueden ser botijuelas ya cuando hay un tráfico marítimo en el archipiélago. Para otros, tipológicamente, empiezan a encajarlos en recipientes anfóricos de una tradición o de implantación en el mundo romano con algo de tradición anterior, y que hoy en día nos permiten reconocer que ha habido al menos un trasiego, un pulular de gente que trae manufacturas romanas, al menos desde el siglo segundo antes de la era hasta el siglo tercero, cuarto después de la era, ¿no? Pues realizando los estudios tipológicos, la caracterización de las arcillas, etcétera, lo cual vuelve a redundar en esa idea de circunnavegación, de presencia, una presencia que tiene que ser una presencia obviamente interesada, ¿no?, a la hora de explotar determinados recursos. En ese momento de identificación de los hallazgos subacuáticos y discusión profunda de los mismos, en la década de los 80 del siglo pasado se localiza en Lanzarote un yacimiento, el Bebedero, profundamente denostado por la mayor parte de los arqueólogos, cuyos trabajos de campo los desarrolla el profesor Atoche de la Universidad de Las Palmas, y que un yacimiento que sigue abierto en la actualidad investigándose. Casi podríamos decir que es de los yacimientos donde más tempranamente se ponen en marcha una serie de recursos metodológicos, porque efectivamente se trataría de atestiguar que esa adscripción al mundo romano es certera, ¿no? Y sin embargo, la investigación o la interpretación o esa mirada crítica de otros arqueólogos que ni siquiera conocen directamente los materiales, por eso decía, cómo dentro de ese escepticismo se pueden esconder distintas parcelas, pues lleva a señalar, no, este yacimiento es un yacimiento que está invertido, que está revuelto, no se ha enterado que aquí no hay cerámicas a torno, las cerámicas a torno solamente hay en Canarias después de la época de la conquista, y en gran medida acumular, digamos, a esa investigación un desprestigio en ese sentido per se, ¿no? Hoy en día el yacimiento del Bebedero, antes de la campaña que se desarrolló en este verano, que ha deparado de nuevo elementos de enorme interés asociados a ese mundo exógeno, pues tiene ese aspecto, es decir, es un yacimiento con un conjunto de construcciones, con unas potentes estratigrafías de las que se tiene el registro de datos que permite hacer la reconstrucción paleomedioambiental, que permite asegurar que es un asentamiento indígena que está teniendo contacto con gentes romanas, llegando una serie de manufacturas, de esas que llamamos raras, ¿no?, a las culturas canarias, extrañas, cerámicas a torno, que tienen una tipología que permite escribirlas a recipientes de transporte, ánforas de salazones o ánforas binarias, o que aparecen hallazgos metálicos o hallazgos de vidrio, es decir, materiales que no son de aquí y que nos están hablando que durante un periodo, al menos desde inicio del siglo I hasta el siglo II, las gentes que están asentados, los indígenas que están asentados en el Bebedero, están realizando actividades de intercambio con gentes romanas, ¿no? Antes de esa etapa hay también otra serie de indicios que están en lo que llamamos el cordón litoral de la Graciosa, donde volvemos a tener otra vez evidencias extrañas a las culturas canarias, evidencias como son cerámicas a torno en un espacio que está asociado además a restos malacológicos, restos de gasterópodos marinos, particularmente lo que llamamos la púrpura,
que ha sido testeada, que ha sido trabajada, que tiene una serie de indicios que nos están hablando de nuevo por esa asociación a los recipientes de cerámica a torno que corresponderían de nuevo a llegadas de gente extraña al archipiélago. En este caso, extrañas a lo que son las culturas canarias. En este caso, las cronologías que se obtienen nos dan unas horquillas temporales que nos llevan a señalar que al menos en el primer tercio del primer milenio antes de la era, es decir, entre el año 1000, incluso un poquitito antes, hasta mediados del siglo VIII antes de la era, un tiempo en el que pudo suceder, ¿no?, la ocupación de esta zona del islote o de la isla de la Graciosa para producir, testar y obtener recursos de esa zona. De esa etapa temprana también es el yacimiento de Buenavista en la isla de Lanzarote, que igualmente excava el profesor Atoche. En ese yacimiento, de nuevo, aparece una arquitectura diferente en sus diseños a la que es habitual en otras formas de ocupación por el momento conocidas en la isla, y que viene de nuevo asociado a materiales indígenas y a materiales extraños, materiales de nuevo, cerámicas a torno, terracotas, etc. Y eso con una cronología que va del tránsito hacia el primer milenio, sobre todo entre el siglo VII, V, IV, III, y avanza ya hasta pasar el inicio de la era. Con lo cual tendríamos unos registros de unos yacimientos que nos están poniendo en un momento anterior a lo que viene por esa, digamos, higiene radiométrica a aplicarse y a desechar aquellas cronologías viejas. En este caso, cronologías absolutas también, una serie amplísima que permite datar no solamente carbono, sino también materiales de vida corta, como pueden ser, por ejemplo, ovicaprinos o pueden ser excrementos, y que además van en paralelo a esas manufacturas que son muy características tipológicamente y que sabemos que son manufacturas, pues, tal tipo de producción cerámica de época púnica o tal tipo de producción cerámica de época romana. O sea que la combinación del contexto cultural con las cronologías no permitiría trazar ninguna duda de esa adscripción cultural. En ese ambiente, de nuevo, se mueve otro yacimiento, en este caso un yacimiento que es un privilegio tenerlo con nosotros, que estamos investigando desde 2012, que es un gran taller de púrpura que se instala en el islote de Lobos por una serie de razones, de intereses económicos, de explotación de los recursos, porque es un espacio que reúne unas características peculiares, porque en él existen caladeros importantes para su explotación, porque existen recursos del mar, recursos aliéuticos muy variados. Por un lado, los gasterópodos marinos de alta especialización, que son los murícidos, para la producción de la púrpura, especies de ictiofauna muy variada de peces. Sabemos que se han explotado en él los cetáceos, que se han explotado las tortugas marinas, los lobos marinos, la sal. Por lo tanto, un espacio que su interés radicaría en que es un inmenso taller de púrpura, que está en situación primaria, es decir, que no ha sido removido frente a esos revuelos de los colegas cuando estamos trabajando, que dicen, dejarme trabajar, que estamos contextualizando, y señalas, pues, esto es un taller de púrpura romana. La contestación enfrente es, pero ¿cómo se atreven a decir que es un taller de púrpura romana? Si lo que están trabajando es el asentamiento de Gadifer de la Sal, el normando que había venido a excavar, ¿no?,
y que tengan cerámicas a torno no quiere decir que sean romanas. No se han enterado de lo que tienen entre manos, pues es lamentable o que sucedan esas valoraciones sin conocer los registros, sin mantener digamos, un intercambio fructífero con los investigadores que en este caso trabajamos en ese lugar, y hoy por hoy el taller de Lobos es un taller de púrpura romana de época bajo republicana y alto imperial, que está en posición primaria y que nos está indicando los intereses de Roma, probablemente la metrópolis es Gade, en su origen de esta empresa, por explotar esos recursos. Las evidencias son innumerables, los propios concheros, donde están los restos malacológicos asociados a las estructuras de combustión, donde se produce la transformación de la púrpura, a los calderos de plomo necesarios para la transformación de la púrpura, a las herramientas líticas, todos esos gasterópodos, esas estramonitas particularmente, o los esaples duples, tienen un patrón de fractura, es decir, no están rotos por casualidad, están rotos de una forma ordenada y sistemática, porque el objetivo es sacar al animal vivo para extraerle sin que se rompa su glándula hipobranquial, que es el receptáculo, ¿no?, donde está la sustancia que se va a transformar en la púrpura, y los fragmentos cerámicos los contamos por millares, los registros metálicos superan también el millar de piezas, los materiales, los residuos de trabajo, etcétera, etcétera, y de cerámica, con una vajilla claramente, tipológicamente romana, adscrita a distintos contextos, la bahía gaditana, el valle del Guadalquivir, morteros que funcionan para distintas actividades, la preparación de los alimentos también, pero también la molduración de otras producciones que se están fabricando o que se van a obtener. Luego, una vajilla de mesa y de cocina variadísima, con una tipología también característica de ese ámbito del Valle del Betis, pero también piezas que son de origen itálico, y lo cual nos están hablando de que se trata de unas gentes que vienen a desarrollar una actividad de producción ligada con la púrpura, pero también con la actividad pesquera, ¿no? Tenemos anzuelos, agujas de coser redes, pesas de plomo, puntas de arpón, que nos están hablando de, al menos, o están consolidando la idea de que toda esa zona nororiental del archipiélago, por más que se vea con una perspectiva, ¿no?, de crítica o de, en teoría, diríamos casi entre comillas, de no creencia, es el área de entrada del archipiélago, y en esa área de entrada del archipiélago se ha producido una circulación intensiva en ese territorio, ¿no? De tal manera que, bueno, pues que en él tenemos la efectiva presencia de gente foránea que llegan a él en un momento determinado y que permiten confirmar que los procesos de descubrimiento se producen idas y venidas, circuitos de navegación, frecuentación y la instalación de gentes diversas en el archipiélago, y que por lo tanto hemos de considerar que esa idea del aislamiento, pues en gran medida es una idea que hoy debiéramos desechar. Llevamos ya un largo recorrido. Yo tengo muchísimo más material preparado para, en función de la dinámica de la presentación, ¿no?, poder avanzar, pero yo creo que en gran medida sería interesante que, si vosotros consideráis oportuno, pues intercambiar ideas o lo que sea, y si en algún otro momento, pues nuestro jefe de fila, el profesor Capote, quiere que tengamos una segunda tanda,
yo estoy, como siempre digo, lista, dispuesta y capaz para emprenderlo, ¿no? Entonces, quedo a vuestra disposición para que me preguntéis Muy cosas. bien, se abre un turno de preguntas, pero como además estamos registrando esta actividad, pues ya queda documentada la oferta de la profesora del Arco Aguilar, y teniendo en cuenta que este ciclo ya pronto cumplirá el centenar de sesiones, pues sí, va a haber ocasión para muchas más actividades, siempre y cuando la ponente se lo desea. Pero de momento, esta se cierra con el turno de preguntas, comentarios. Por favor, pregunten, que todavía es gratis. Ánimo. A ver, yo de los que os conozco, lo que más conozco obviamente es a Sara y que igual entrará Iba a preguntar. ¿Por dónde cree que van a ir las investigaciones en Canarias en estos próximos años? ¿Qué ramas cree que se van a ver más Bueno, animadas a tomarse? vamos a ver, hay un espectro muy variado de líneas de investigación que son enormemente eficaces y lo que plantean o desarrollan es una alta especialización a la hora de determinar, pues caracterizar los materiales, determinar los vestigios, estudiar el comportamiento de determinados indicios, qué inferencias culturales se pueden obtener de ellos, pues que va desde la determinación de carbones en el ámbito antrocológico hasta reconocer las estructuras de combustión, las capacidades energéticas de los materiales, identificar residuos de todo tipo, grasas, etcétera. Esa sería una parte muy específica y muy especializada, fundamental en la reconstrucción de la cultura, ¿no? Porque está inmersa en cada uno de los ítems o del tipo de evidencias que aparecen. Pero además de ello, lo que es fundamental es desarrollar claramente modelos teóricos que permitan articular unas líneas de investigación para ir falsando, ¿no? Esas interpretaciones. Tú sabrás, particularmente por tu perfil, ¿no? Que en estos momentos hay una tendencia a señalar la idea de que el poblamiento del archipiélago es posterior al tránsito de Hera, y que es posterior porque el mayor cúmulo de dataciones arqueológicas que tenemos, pues se centran en unos momentos determinados, ¿no? Pero pueden surgir y se infravaloran, por ejemplo, las dataciones antiguas. Ya no digo esas viejas dataciones que digamos, vale, no hubo higiene radiométrica, el concepto que tenemos en la actualidad, pero por ejemplo las que están asociados a registros arqueológicos con materiales, con manufacturas que no son de aquí. Es decir, es como si nosotros encontráramos en el futuro, ¿no? Pues obviamente un espacio donde tenemos unos modelos de informáticos, de portátiles que son Mac de tal diseño y que sabemos que esos tuvieron una vida entre este y este año. Eso sería ineludible en cuanto, digamos, a la vida de ese material tecnológico, cuánto pudo durar. Entonces, las cronologías en arqueología son horquillas temporales. Si nosotros encontramos, por ejemplo, una cronología del siglo I o del siglo II de la era, pongamos por caso, en la isla del Hierro o en la isla de La Gomera, que las tenemos, nunca pudiéramos decir que en ese modelo de comprensión de lo que es el poblamiento y la colonización del archipiélago, que Gran Canaria se pobló en el siglo III o IV de la era.
que se dice que se pobló en el siglo III o IV de la era porque las dataciones más viejas te llevan ahí, pero no debió suceder porque Gran Canaria es un espacio con una pluralidad de ecosistemas, con una variabilidad, con un ámbito territorial físico, con unos potenciales medioambientales que ningún colonizador se mete en la isla del Hierro y deja atrás Gran Canaria. Otra cosa es que la arqueología no haya podido determinar con una datación arqueológica que ese poblamiento se produjo en ese momento. O cuando encontramos, por ejemplo, registros de semillas en el siglo V de la era, en Gran Canaria, se dice, no, el poblamiento no pudo ir más viejo de esa fecha porque las semillas, que es un material de vida corta, nos están dando el siglo V. No. Las semillas lo que te revelan es que se han localizado unas semillas que son del siglo V en unas estructuras de almacenamiento colectivo que lo que están indicando es que hay una alta producción y que en ese momento se ensilan, pero eso no quiere decir que ese sea el modelo que nosotros podemos luego extrapolar o decir o cerrar y decir antes no hubo nada. O si encontramos muchos muertos, o empezamos a encontrar muchos muertos del siglo VII de la era y antes prácticamente no hay, no quiere decir que la fecha antigua no la admitamos, sino que había más gente y la gente se murió más en el siglo VII o se murió más en el siglo XI. Si todos los muertos que tenemos en un momento determinado los consideramos que son producto de ese poblamiento, diríamos que el poblamiento fue un fracaso, porque murió mucha gente, ¿no? Entonces, el estudio apurado sobre unas determinadas técnicas analíticas, lo que no nos debe hacer perder de vista es que debemos trazar unas hipótesis que pueden ser con un espectro variadísimo de datos que las canalicen y a dónde debiéramos acudir para terminar falsando esas hipótesis, ¿no? Más cosas. Más preguntas, aprovechen. Pues ya te digo, hay muchísimas cosas que están ahí pendientes. Yo, por supuesto, lo que sí os digo es que quedo a vuestra disposición. Aquellas de vosotras que tengáis interés, que queráis poneros en algún momento en contacto conmigo, pues no tenéis más que mandarme un correo electrónico y... Perdona, Carolina, hay una pregunta de Soraya que no puede intervenir porque no tiene micrófono. Quiere preguntar, ¿hay publicaciones sobre lobos que se puedan leer? ¿Que se pueda acceder a ellas? Sí, hay bastantes. Soraya, si me mandas tu correo electrónico, yo te doy el listado y te puedo proporcionar algunas que tengo en PDF. Sí, sí. Muy bien. Soraya dice, genial, gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues solamente queda agradecerte, Carmina, una vez más, tu buena disposición para participar en actividades de divulgación. También Sonia Benítez, yo también tengo problemas con la conexión, pero quiero transmitir mi agradecimiento por esta ponencia tan interesante. Yeah. Pues eso significa, Carmina, que tienes que volver. Ya veremos si es presencial o telemáticamente. En todo caso, muchísimas gracias desde el Aula Cultural de Divulgación Científica y del resto de colectivos que participan en esta iniciativa. Y yo les vuelvo a citar para el próximo 2 de diciembre, que tendrá lugar la siguiente edición. Como todos los años, la edición de diciembre está vinculada a la Semana del Cómic de La Laguna, donde hablaremos sobre la relación médico-paciente a través del mundo del cómic. Será el 2 de diciembre, será telemático, será a las 8 de la tarde y ya está abierto
ya está abierta la matrícula, con lo cual pueden realizar sus inscripciones. Muchísimas gracias otra vez por todo y nos volvemos a encontrar a no mucho tardar, pues eso, dentro de un mes. Y Carmina, pues ya sabes que cuando gustes, cuando quieras, para continuar este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Cuando tú me digas, y gracias a todos por vuestro esfuerzo y dedicación. ¿Vale? Pues nada, con esto terminamos, cerramos la grabación y ya saben que esto podrá volverse a ver y podrá volverse a escuchar en los canales de YouTube e iVoox de Radio Campus del Aula Cultural de Divulgación Científica. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.